Hola, en este video hablaremos acerca de la fosforilación oxidativa. Es un proceso bioquímico que ocurre en las células. También es llamado cadena transportadora de electrones. Es el proceso metabólico final de la respiración celular tras la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, o bien llamado ciclo de Krebs, en donde en la fase 1 de la respiración celular la glucólisis solo libera 2 moléculas de ATP, mientras que en la fase 2, en el ciclo de Krebs, solo 2 moléculas de ATP son liberadas, recordando que la mayor parte de energía de la glucosa ha sido transferida a las moléculas de transporte NADH y FADH2. Y es en la fase 3 o fase final, llamada fosforilación oxidativa, donde se transporta una gran cantidad de energía. Esta tiene lugar en la membrana interna mitocondrial, donde se encuentran las cadenas transportadoras de electrones, y dentro de cada cadena los transportes de energía son utilizados para transportar ATP. Cada cadena cuenta con 4 complejos y la cadena funciona extrayendo energía de los electrones que se mueven en pares. La energía es transferida hacia el espacio entre las membranas de la mitocondria. Y la fosforilación oxidativa comienza cuando cualquier NADH del ciclo de Krebs aporta 2 electrones al primer complejo, y al pasar al siguiente complejo, 2 iones de hidrógeno viajan desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembránico. Los electrones se mueven a través del complejo y se posicionan al lado de la membrana donde está la matriz. Al pasar al siguiente complejo, un segundo par de iones de oxígeno es recogido en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, atraviesa la membrana y suelta los iones de hidrógeno en el espacio intermembránico, y los electrones se mueven hacia el complejo final y se vuelven al lado de la membrana donde está la matriz. Al final de la cadena, 2 iones más de hidrógeno atraviesan la membrana hacia el espacio intermembránico. Finalmente, un átomo de oxígeno se desliza y recoge los 2 electrones de la cadena, así como 2 iones de hidrógeno de la matriz, para así producir agua. Para encapsular cada molécula de NADH, suelta 2 electrones que, al introducirse a la cadena, bombean 6 iones de hidrógeno desde la matriz. En este proceso, el papel central del oxígeno en la respiración celular es reclutar electrones suficientes del final de la cadena. El FADH2 también entra en la cadena de electrones coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena. Por tanto, solo 4 iones de hidrógeno entran al espacio intermembránico. Al final de la cuenta, el oxígeno vuelve a recoger los 2 electrones, y hasta ahora la energía del NADH y FADH2 ha sido utilizada para bombear iones de hidrógeno desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Como resultado, la concentración de iones de hidrógeno es mayor en el espacio intermembránico que en la matriz. Esto provoca 2 tipos de gradientes que cruzan la membrana: una gradiente de concentración de iones de hidrógeno y una gradiente electroestática. Estas tienen energía potencial que será usada para sintetizar ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial a lo largo de la membrana se ha utilizado cuando pares de hidrógeno se muevan a través de canales especiales de la membrana. Finalmente, esta enzima cataliza las reacciones de ADP con un grupo de fosfato para sintetizar ATP. Finalmente, de una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa, desde el NADH y FADH2, ya que cada NADH transporta 3 pares de iones de hidrógeno hacia el espacio intermembránico, y al regresar a la matriz estos producen 3 moléculas de ATP. Y cada molécula de FADH2 transporta 2 pares de iones de hidrógeno a través de la membrana, y esto produce 2 moléculas de ATP. Y como ya habíamos dicho, en la glucólisis se producen 2 ATP y 2 NADH, que al llegar a la cadena de transporte de electrones se producen 4 más de ATP. Mientras que en el ciclo de Krebs se produjeron 2 ATP, 2 NADH, que se convirtieron en 24 ATPs, 2 FADH2, que se convierten en 4 ATP,
y lo que da como resultado 38 moléculas de ATP de una molécula de glucosa. Finalmente, ¿por qué es importante este proceso? Es un proceso de gran importancia, ya que es el proceso en el que se genera la mayor cantidad de adenosín trifosfato, ATP, en las células procariontes y eucariontes. Este proceso es fundamental y muy importante, ya que es el proceso metabólico final